Y como es de conocimiento público, las elecciones vía telemática en el exterior fracasaron en la primera vuelta. El CNE prácticamente anuló este proceso y se lo va a retomar ahora en esta segunda vuelta el 15 de octubre y será de manera presencial. Sobre este tema conversaremos con Helmut Saavedra. Él es candidato a asambleísta por el exterior, Europa, Asia y Oceanía. Muchísimas gracias. Nos atiende a propósito de esta entrevista desde Italia, Milán. Helmut, ¿cómo toman ustedes esta decisión del Consejo Nacional Electoral de anular las elecciones y retomarlas nuevamente de manera presencial este próximo 15 de octubre? Bienvenido, buenos días. Helmut, tiene muteado por favor su micrófono, más bien lo habilita para poderlo escuchar. Gracias. Ok, ahí me escuchas, Pedro. Ahí, fuerte y claro. Adelante, por favor. Perfecto. Muy buenos días, Pedro, y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas a esta alianza política que tiene la finalidad de conseguir esa curul que tanto añora la comunidad migrante en esta circunscripción. También enviar un saludo a todos los ecuatorianos que seguramente están viendo esta transmisión y de manera muy particular un afectuoso y caluroso saludo a mis hermanos de esa provincia hermosa como es Manabí. Soy oriundo de allí, del cantón Tosagua, que en esta fecha pues está cumpliendo sus 40 años de cantonización. Y bueno, con respecto a tu pregunta, decirte, Pedro, que nosotros efectivamente las elecciones que tuvimos el 20 de agosto, como ya es de conocimiento público, fueron anuladas tras solicitudes que hicieran las organizaciones políticas inmersas dentro de estas circunscripciones. Es así que la Alianza Partido Social Cristiano y Centro Democrático y obviamente luego los partidos de manera individual hicieron solicitud de declarar nulas esas elecciones que se mantuvieron porque desde las 10:20 de la mañana de ese día hasta las mismas 7 de la noche, que era el horario en el cual podrían haber sufragado los ciudadanos, el sistema se cayó. Y efectivamente el Tribunal Contencioso Electoral ratificó esa resolución del Consejo Nacional Electoral y de esta manera, pues este 15 de octubre nuevamente tendremos que asistir a las urnas, ahora sí, de manera presencial, y esperamos pues tener la voluntad mayoritaria de esta comunidad migrante que está ávida de días, de mejores días, y que efectivamente pues tenemos muchas exigencias y necesidades que no han sido atendidas hasta el día de hoy. Helmut, pero un gran porcentaje de los ecuatorianos migrantes que viven en diferentes partes del planeta hicieron uso de su voto en la primera vuelta. Y hay ventaja para algunos candidatos asambleístas que tienen opciones para ocupar un curul. Con la repetición de las elecciones probablemente se van a distorsionar o se van a alterar los resultados. Esto afectaría, incomodaría a algunos de los candidatos. No sé si a usted en lo particular le afecta o no. Pero son diferentes puntos, ¿no? En una sola pregunta te tengo que resolverla de una manera, trataré de ser lo más didáctico posible. No fueron tantos los que sufragaron, al menos hablo en esta circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Aquí hubieron básicamente 80.215 inscritos para el tema del voto telemático de un mundo de 252.000 empadronados. Retomemos los 80.215, de aquellos solamente pudieron sufragar 23.900 ciudadanos. Pero para las elecciones, para el presidente de la República, consulta popular y asambleístas nacionales, que aquello no te llega más allá del 27%, pero para asambleístas del exterior solamente pudieron sufragar 6.000 personas. ¿Cómo así? Si cuando tú ingresabas al sistema de votación telemática, Pedro, y creo que esto lo sabes bien, no podías tú simplemente ir, si tu decisión era solamente sufragar o votar por el presidente de la República, el sistema no te permitía votar por el presidente de la República y luego salirte y te metían, el sistema te podía emitir el certificado de votación. No logramos entender cómo es que para 3 elecciones el mismo día, repito, presidente de la República, Asamblea Nacional y Consulta Popular, claro, para 3 dignidades había una cantidad de 23.980 votos, pero para asambleístas del exterior solamente votaron 6.004 para ser exacto. Y nosotros desde ese día, estimado Pedro, sin cálculos políticos, porque hasta allí podrás entender que no sabíamos en qué posición obviamente podía quedar esta alianza, sin cálculos políticos, pero haciendo defensa de los derechos ciudadanos, de ese derecho a poder votar, inmediatamente hicimos notifica al Consejo Nacional Electoral y el día 21, pues de manera
formal, de manera orgánica, enviamos la solicitud de nulidad y repetición de las elecciones. Perfecto. Lo que anunciaron en el CNE es que el sistema fue hackeado, que se cayó por algunas circunstancias. En todo caso, aún es incierto y no se ha esclarecido totalmente. Vamos a esta segunda vuelta y ustedes en el exterior van a hacer uso de ese derecho constitucional. ¿Cómo miran este proceso o cómo se está instrumentando para que los ecuatorianos, migrantes y que están en diferentes partes del planeta puedan efectivamente realizar este proceso, participar de este proceso democrático? ¿Sienten que hay las garantías necesarias para que se desarrolle con absoluta normalidad las elecciones en esta segunda vuelta? Nosotros hemos siempre defendido el tema de una herramienta que es indispensable, estimado Pedro, para acá en las circunscripciones del exterior. Es necesario tener esa herramienta del voto telemático o al menos el voto por correo. Debemos entender que la realidad que vivimos nosotros los migrantes, nosotros los ecuatorianos fuera del país, tenemos diversas realidades, no son las mismas que están formadas dentro del Ecuador. Acá existe, por esa proyección geográfica, existe tanta dispersión de ciudadanos que no se encuentran realmente situados dentro de los sitios electorales. Necesitamos una herramienta y por ese motivo nosotros desde el 2016 ya habíamos hecho énfasis en que nosotros, para poder bajar ese índice de ausentismo que se tiene, que acá llega al 68%, es bastante alto, cuando tenemos, es súper alto, Pedro, y justamente por eso necesitábamos una herramienta, pero una herramienta obviamente que garantice el respeto hacia ese derecho que tenemos los ciudadanos a poder votar, pero sobre todo que se respete esa voluntad y esa decisión que tienen nuestros hermanos migrantes al momento que ejerce su voto. Las garantías... Sí, las garantías. Dime, adelante, no, a las garantías, eso, por favor. Las garantías las debemos dar todos los ciudadanos, no crear siempre en esos falsos fantasmas de que todas las instituciones públicas están totalmente en un solo color, que es son los colores amarillo, azul y rojo, sin ideologías políticas, sino tratando de sacar al Ecuador de ese fango en el que nos encontramos. Las garantías, pero las vamos a dar nosotros en el momento que vamos a hacer uso de nuestro voto de manera democrática, de manera cívica, sin ir a buscar ese tipo de campañas sucias, sin buscar hacer esa confrontación de la cual el país ya está cansado y créame que ha hecho tanto daño, esa confrontación entre buenos y malos, o verdes y rojos, blancos, azules. Todos somos en un solo puño, todos somos Ecuador. Claro, Helmut, pero es preocupante que el 61% de los migrantes que se encuentran en diferentes partes de países del planeta no hayan utilizado este derecho constitucional, democrático, de elegir precisamente a los candidatos que van a representar en el Ecuador. Eso significa que en esta primera vuelta, que lamentablemente no pudieron hacer uso del voto a través de la vía telemática, en esta segunda vuelta se trasladará ese desaliento y probablemente aumente el voto en el que no vayan a concurrir los ecuatorianos precisamente a las urnas. Pedro, estoy seguro que los ciudadanos en esta ocasión obviamente se encuentran indignados porque el día de las votaciones no pudieron ejercer su derecho al voto. Otros partidos que se dan por ganadores en vez... La esencia de un partido o movimiento político es la defensa de los derechos ciudadanos, pero existen partidos políticos que por querer ser ganadores con solamente el 9,7% de votación, y aquellas votaciones hubieron inconsistencias en esas votaciones, se cruzaron las votaciones de América Latina con esta circunscripción. No obstante, aquellos se daban por ganadores. La gente, los ciudadanos están indignados y te aseguro, Pedro, que este 15 de octubre la gente, las personas, los ciudadanos van a salir de manera masiva a poder ejercer su derecho al voto. O sea que si hay efervescencia cívica y no desaliento. Por supuesto, las personas están esperando con esa algarabía, con ese coraje también, porque no pudieron, repito, poder ejercer su derecho al voto el 20 de agosto. El 15 de octubre pues vamos a tener una presencia, pienso yo, que elevará ese nivel de ausentismo que tenemos. Pero allí un profundo análisis también. ¿Por qué nosotros acá en las circunscripciones del exterior tenemos voto facultativo? Nosotros debemos y estamos proponiendo esa reforma a que el voto deba ser obligatorio para nosotros los migrantes, pero obviamente debemos garantizar, las instituciones del Estado deben garantizar, en este caso el Consejo Nacional Electoral, esa herramienta válida para que permita a los ciudadanos tener esa dualidad de proceso electoral,
sea el voto presencial que el voto telemático, voto por correo, pero que justamente respete el derecho ciudadano, el sentir ciudadano, estimado. Y con el desarrollo de las elecciones en el exterior, Helmut, ¿han observado, han detectado, han identificado precisamente en esta instrumentación para el desarrollo de la organización de las elecciones en el exterior algún inconveniente, algún problema? Puedo decirte que la cosa que sí nos llamó la atención es que la gran cantidad de partidos políticos, los partidos, organizaciones políticas de acá, en el momento que supimos que teníamos elecciones presenciales, hemos enviado nuestra solicitud. Efectivamente, personas que son simpatizantes nuestras, pues demostraron su total disponibilidad para pertenecer al tema de como miembros de las juntas receptoras del voto, y obviamente el Consejo Nacional Electoral ha tenido pues ya su historial de las personas que han participado, pero sí nos llama un poquito la preocupación. Debo decirte que en la gran mayoría de los diferentes consulados acá en estas circunscripciones, en su gran mayoría tenemos personas que se identifican plenamente con una organización política que, debo decirlo así plenamente, con total franqueza, que pertenece a un solo partido político, que es justamente aquel que nos ha representado dentro de la Asamblea en estos últimos 16 años, estimado Pedro. Muchísimas gracias, mi querido Helmut Saavedra, candidato asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, por sus importantes informaciones alrededor de nuestros hermanos migrantes que también se están aprestando para participar en este proceso democrático que se realizará precisamente este próximo 15 de octubre. Y en Rusia, por ejemplo, mucha atención antes de irnos a la pausa publicitaria, en Rusia, Venezuela y Nicaragua estos procesos tienen conflictos. En Rusia porque conocemos que estamos en guerra y en Venezuela y Nicaragua están suspendidos los derechos diplomáticos. Con esto vamos a la pausa publicitaria y ya retornamos.